Bien, ¿estamos listos, hermanos? Dios es bueno y hoy vamos a recibir de parte de Dios, de su gracia, y que nunca se nos olvide que estamos bajo el pacto de la gracia, no bajo el pacto de la ley. La ley es buena, sí, pero no estamos en estos tiempos para estar tratando de hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas por nuestras acciones. La gracia de Dios, hermanos, es, obviamente lo hemos dicho, es el favor inmerecido de Dios, es recibir lo que no merecemos, y la misericordia de Dios es no recibir lo que sí merecemos, ¿verdad? Entonces, quiero establecer estas cosas porque voy a entrar otra vez, voy a reanudar el tema de Romanos 7 y 8 y recordar lo que hemos establecido, que la gracia de Dios fue la que creó todas las cosas. Y la fe, que también es de Dios y fue creada para nosotros en Cristo Jesús, toma todo lo que Dios creó, todo lo que la gracia formó. ¿Ok? Entonces, hemos dicho, la gracia creó, la fe toma. Y es importante recordar esto porque nuestro caminar en el nuevo pacto que fue establecido, a veces se nos olvida que Dios estableció el nuevo pacto con Jesús, no con nosotros. Nosotros tenemos entrada por Jesús al nuevo pacto. Por eso el nuevo pacto nunca puede ser quebrantado ni nunca puede caer, porque no depende de nuestra fidelidad. Dios depende de la fidelidad de Jesús y Jesús depende de la fidelidad de Dios. Por lo tanto, ese pacto permanece para siempre. Entonces, sabiendo estas cosas, hermanos, es que voy a continuar en Romanos 7 y voy a estar leyéndoles un poquito de la New Living Translation y también de la The Passion Translation. Y quiero nada más recordarles dónde nos quedamos hace ya como 4 semanas o 5 semanas, ya no sé cuánto. Nos quedamos ahí, ¿verdad? Y sé que habíamos quedado en reanudar este tema en cuanto a la gracia, porque es importante aprender a vivir ahora bajo el nuevo pacto. Pues Pablo termina en Romanos 7 una explicación acerca de su imposibilidad de querer hacer lo bueno, pero siempre termina, dice, haciendo lo que no quiero. Y llegó el punto, obviamente ustedes pueden leer Romanos 7. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es que abran su corazón, hermanos, porque los conceptos que van a recibir están sujetos, son verdad. Y cuando no hablamos algo correctamente a la palabra, siempre decimos, haremos la corrección. Y siempre lo hemos hecho, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de su verdad. Pero cuando nosotros venimos a estos textos, entendemos que no se trata de nuestro desempeño, ¿verdad? No se trata de qué puedo yo hacer, porque ya hemos demostrado que en sí nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos bendiga? Y hemos tratado bajo la religión de establecer rituales y horarios, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y a final de cuentas terminamos cayendo bajo la misma condenación que Pablo cayó. Finalmente nos damos cuenta de que no podemos cumplir lo que la ley establece, porque la ley no fue dada para cumplirse. La ley salió de la boca de Dios y la ley es un concepto espiritual.
Y como concepto espiritual en este cuerpo de carne es imposible cumplirla. No se puede. Y les digo que abran su corazón y den paso a establecer la verdad en ustedes. Con esto me refiero a que escuchen los conceptos y cuando lleguen a su casa vayan a las escrituras que les voy a dar, y bajo esas escrituras ustedes estudian, consultan el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo debe darles testimonio acerca de la verdad. ¿Ok? No porque un líder habla algo aquí en el púlpito quiere decir que siempre tenemos la verdad. No tenemos todo el consejo de Dios, pero sí establecemos que cuando le permitimos a Dios hablar y establecer los conceptos, tenemos que nosotros cambiar ciertas cosas en nuestra forma de ver e interpretar la palabra de Dios. En esa medida damos paso a la verdad. Entonces Pablo, ahí en el capítulo 7, llega a un punto, hermanos, de frustración, se los he dicho. Llega a un punto en el que él mismo lo veo, o sea, cuando medito en estos pasajes, me doy cuenta de que Pablo también llegó a la misma situación en la que nosotros hemos estado. Y Pablo llegó a la conclusión y a hablar con Dios y a decirle, o sea, en esa frustración miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y les he dicho que la iglesia descansa en el capítulo 7, pero la Biblia no tiene, cuando fue escrita no tiene capítulos, es una carta escrita. Así que si nos paramos al final del capítulo 7, vamos a decir, híjole, pues ¿quién puede hacer lo contrario? O sea, quiero hacer el bien, pero no puedo, termino haciendo lo que no quiero, pues, ¿verdad? Pero Pablo no nos deja, el Espíritu de Dios, ¿verdad? A través de Pablo no nos deja en el versículo 25, no nos deja caídos. Nos trata de explicar que bajo la ley, hermanos, y ahorita vamos a ir a ver unos versículos más, bajo la ley es imposible cumplir la justicia de Dios. No porque la ley sea mala, sino porque el cuerpo nuestro, ya lo dije, es un cuerpo débil que no puede cumplir los requisitos, ni siquiera la ley moral que fue puesta en todo ser humano. Ya no digamos los 613 mandamientos, incluyendo el decálogo, los 10, los 603 más los 10, ya no digamos todos esos. Nada más la ley moral, hermanos. Ninguno de nosotros la hemos podido cumplir a la perfección. Ninguno de nosotros. Y por causa de eso, el enemigo viene y trae condenación a nuestras vidas. Es muy fácil recibir eso y venir todos los domingos, pasar al frente, arrepentirte otra vez, sales y vuelves a hacer exactamente lo mismo. El problema es que en nuestra carne nunca lo vamos a poder hacer. Los judíos no lo pudieron hacer, ni aún hasta el día de hoy, por 3.500 años, nosotros tampoco lo vamos a poder hacer, porque la ley no vino para cumplirse, no la dio Dios para que tú la cumplieras. Él sabía que no la podíamos cumplir. La ley la dio Dios para que tú entendieras tu inhabilidad de poder cumplir lo que es santo en un cuerpo caído. Y vino también a mostrarte el pecado que está dentro de ti. Y una vez que entendemos eso, entonces podemos entender lo que Pablo termina diciendo en el capítulo 7, versículo 25. Gracias doy ahí. El siguiente, en el 25 dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y en la nueva traducción viviente, hermanos, se los voy a traducir desde el 24, dice Pablo, oh, qué miserable persona soy. ¿Quién me librará de esta vida
que es dominada por el pecado y por la muerte. Y así es. Porque en la carne y en el alma, hermanos, no hay solución. Y menos cuando teníamos una naturaleza caída, ¿verdad? Una naturaleza pecadora, la cual ya no tenemos ahorita. Ustedes ya no tienen una naturaleza pecadora, tienen una naturaleza de justicia, porque nacieron de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, pero en el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí comienza la gracia a confrontar a la religión, porque la gracia comienza, es algo que nosotros no merecemos, pero que tenemos que tomar por fe. Entonces eso quiere decir que cada vez que yo lea algo de la gracia de Dios en su palabra, tengo que tomarla por fe y hablar lo que la Biblia dice que por gracia me dio. Y cuando hacemos eso, hermanos, nos confrontamos directamente contra la religión. ¿Cuántos de ustedes han oído o han levantado su mano cuando alguien dice, les dice algún líder por ahí, no voy a decir quién, ¿verdad? Les dice, ¿cuántos aquí en la congregación son justos? Y casi con los ojos te están diciendo, no te atrevas a levantar la mano. Yo lo he pasado muchas veces, muchos años de mi vida. Sin embargo, la palabra, si vamos a vivir bajo el nuevo pacto, la palabra dice que Él se hizo pecado y nos dio su justicia. Es decir, a Él le costó a gran precio llevar la ira de Dios para que nosotros pudiésemos estar bien con Dios como Él estaba. Entonces nos dio su justicia por gracia. ¿Nosotros la merecemos por nuestras acciones? No. Pero si Dios dice que en Cristo Jesús Él me dio esa gracia, yo por fe la tomo y digo, soy justo en el Señor. Y ahí es donde comenzamos a caminar en esta gracia preciosa, asombrosa, hermanos. La nueva, les estoy leyendo la New Living Translation, dice Pablo, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Y ahí mismo nos da la solución. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, mi Señor. En Él está la respuesta. La incapacidad de toda la explicación que nos dio del cuerpo de querer hacer el bien, pero no poder hacerlo, porque dentro de nosotros, en nuestra naturaleza anterior, estaba el pecado. ¿Quién me va a librar a mí de ese cuerpo de muerte que me está llevando siempre hacia el pecado? Pablo da la solución. Dice, Jesucristo, Señor mío. Él es mi solución. Pero lo hemos tomado como decir, ok, ya vine a Cristo, ya nací de nuevo, ok, ya la solución está dada. Y dejamos de seguir leyendo la provisión que Dios da en el capítulo 8 para poder caminar en esa victoria y en esa libertad en la que Pablo dijo, yo no puedo, pero esta es la solución. Sí se puede, hermanos. Y es lo que vamos hoy a comenzar a ver. Dice, gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo mi Señor. Entonces ahora vemos cómo es. Así dice Pablo. Ahora podemos ver la forma en la que hemos estado viviendo. En mi mente realmente quiero servir la ley de Dios, pero por causa de mi naturaleza o de mi carne, soy esclavo al pecado. No puedo salir de él. Así es. Y yo quiero que ustedes entiendan que así es. Sigue siendo hasta el día de hoy. En esta carne, lo que nació de nuevo fue el Espíritu. En el Espíritu somos perfectos, hermanos. Porque así lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 3. Fuimos hechos perfectos a la imagen de Dios. Pero en mi carne y en mi alma
en mi naturaleza de carne, sigo teniendo muchos problemas. Sigo pensando de una forma equivocada, sigo queriendo hacer el bien y no lo puedo. Y la religión se concentra en cómo cambiar esas cosas, en lugar de concentrarse en la identidad que está en Cristo Jesús. Entonces Pablo comienza a dirigir el capítulo 8 y te quiere decir, ok, la solución de todo eso, de no poder cumplir la ley, ya está hecho. En Cristo Jesús se soluciona tu problema. En Cristo Jesús tenemos la solución. ¿Ok? Y voy a entrar en el 8.1, en la TPT, en The Passion Translation, lo pone súper, me gusta mucho como está traducido. Dice, en el 8.1, dice, so now the case is closed. Ya está cerrado el caso. Haz de cuenta que el juez dio con el mazo, dijo, el caso está solucionado. No hay más. Todo ese problema que traía de Romanos 7 está solucionado ya. Jesucristo es la solución. Y comienza a decir, there remains no accusing voice, no queda ninguna voz acusadora de condenación contra aquellos que en la vida se unen a Cristo Jesús, el ungido de Dios. No hay ninguna acusación. Entonces, al abrir el capítulo 8, aquí es donde quiero que comiencen ya a poner la atención, hermanos, porque esta es una forma de caminar, para poder caminar en victoria en estos días, sobre todo en estos días en que estamos viendo todas estas situaciones. Siempre ha estado ahí, pero ahora vamos a comenzar a entender por qué es necesario estar viviendo exclusivamente bajo la gracia, caminar en el Espíritu y no estar tratando de hacer cumplir con nuestras acciones las cosas para poder merecer de Dios algo. Una es la ley, la otra es la gracia. En el versículo 2 dice creo que sigue siendo la misma la Passion Translation, dice, el poder del Espíritu que da vida me ha librado del poder o de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, comenzando, hermanos, en el capítulo 8, Pablo nos está diciendo, no hay, hermanos, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación legal. Ninguna condenación legal hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa que cuando tú tropiezas, te puedes levantar y decir, Señor, la volví a regar, pero no hay ninguna condenación para mí. Entonces, cuando uno camina en el Espíritu, estamos caminando en acuerdo con lo que la palabra dice que somos, y no en acuerdo con lo que yo quiero hacer cumplir. Entonces, eso significa que si la riego, no me voy a levantar y voy a tratar de componer con mis acciones las cosas en las cuales tropecé, o el pecado que cometí. Significa que cuando la riegue me voy a levantar en la gracia y voy a decir, gracias, Señor, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y sigo caminando. ¿Por qué? Porque ya no depende de tus acciones, hermano. Depende del que está operando en tu interior, la vida, del poder del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Es el que te libra del poder del pecado y de la muerte. Continuamente nosotros hemos estado accionando ese poder del pecado en nuestro interior, porque nos hemos estado
enfocando en lo malo que está en nosotros. Pero Dios dice, no quiero que te enfoques más en el pecado. Y no estoy diciendo que el pecado no es malo. La paga del pecado es muerte. Pero la solución que Dios da para eso no es que tú la corrijas, sino que vayas a la palabra y ahí es la provisión que Dios dio para ese pecado. Y eso se llama identidad en Cristo Jesús. ¿Sí lo entendimos? Si no, como quiera, ustedes lo pueden ver cuando se suba. El derecho legal que el pecado tenía sobre nuestras vidas dejó de ser. Antes del nuevo nacimiento no podíamos hacer nada o no podían hacer nada cuando cometías un pecado, era imposible. Antes de la resurrección no había forma de salir de una situación porque el imperio de la muerte estaba trabajando aquí en la tierra. Pero después de la resurrección, hermanos, ya hay una provisión dada por Dios en la que si el pecado dice, hiciste eso, tú puedes levantarte por encima de esa autoridad, que ya no hay, autoridad del pecado, y declarar la provisión que Dios da. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 15, nos dice cuál era el poder del pecado. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es el poder del pecado? ...56... dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque la ley vino y dijo, no codiciarás. Y cuando la ley dice, no codicies, y tú ves en tu interior que está la codicia, el poder de la ley lo toma el pecado y te condena y te dice, estás codiciando, vas a la muerte. El poder del pecado es la ley. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, la ley fue cumplida por Jesús. Y quiero que lo entiendan y que lo mediten bien. La ley fue cumplida por Jesús perfectamente. De modo que nosotros no tengamos que cumplir esa ley. Y ahí mismo en Romanos 8, se la voy a leer de la Reina Valera. Dice en el 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, cuando yo nací en este mundo, hermanos, me topé con que había un virus en mi interior, en mi carne, que yo no traje. Sin embargo, no quiere decir que no lo hubiera cometido igual que Adán. Hubiera hecho lo mismo. Pero yo me encuentro con que ese virus está en mi interior y que ese virus que yo nunca pedí que me pusieran me lleva a la muerte. Porque es la ley del pecado y de la muerte. El primer Adán se rebeló contra Dios. Eso lo puedo creer, ¿verdad? O sea, puedo entender que por causa del pecado yo voy hacia la muerte eterna. Sí lo puedo entender. Pero cuando la palabra dice que Jesucristo vino como el segundo Adán y me dio una semilla de justicia para que yo naciera de nuevo, lo voy a poner así, sin merecerlo, el primer Adán puso una semilla
de pecado en mí, por lo tanto yo voy a la muerte. Ahora yo, sin merecerlo, el segundo Adán puso una semilla de justicia dentro de mí, me hizo nacer de nuevo para ir a la vida eterna. ¿Merecí yo esa semilla de justicia? No, Él lo hizo por mí. Entonces yo tengo que entender que así como iba a la muerte en el primer Adán, ahora voy a la vida en el segundo Adán. Ni yo tuve que ver con esa primer semilla o virus del pecado, aunque yo comprobé en mí que era igual de pecador que cualquiera de los que había en el mundo. Pero la segunda semilla tampoco fue hecha por mí. Es decir, la justicia de Dios en Cristo Jesús fue un regalo de Él a mi vida. Y eso se llama gracia, hermanos. En eso es en lo que estoy ahora viviendo. Entonces, Romanos 8:1 comienza diciendo Pablo, ok, esta es la forma en la que yo quiero que ustedes comiencen a vivir. Quiero que comiencen a entender que de aquí en adelante sabemos que la carne y la mente van a hacer las cosas que siempre han hecho, pero en Cristo Jesús quiero que ustedes entiendan que ya no hay condenación para nadie, no hay acusación, no hay poder del pecado legal que también tenga autoridad por encima de la provisión de Dios. No hay legalmente ningún pecado que me pueda llevar a la muerte si Cristo Jesús está en mí. Entonces, no hay condenación, el pecado ya no tiene autoridad legal, y la palabra dice también ahí en Romanos 8 que nada me puede separar del amor de Dios. Nada. Ahora, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 7, hermanos. Pablo hace mención de la ley y la llama, les vuelvo a decir, la ley es buena, sin embargo tenemos que entender cuál es el ministerio, cuál fue la finalidad de la ley para Dios enviarla aquí a la tierra, que ya lo dijimos. Sin embargo, fíjense cómo lo llama Pablo al ministerio o al pacto de la ley. Dice en el 7, les voy a leer desde el 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ¿a qué se está refiriendo? Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, está hablando de la ley. Y Pablo lo está llamando el ministerio de muerte. No para ahí, porque luego dice en el 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, no solamente está llamando a la ley el ministerio de muerte, sino también lo está llamando el ministerio de condenación. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, Pablo dice, ya no hay ninguna condenación para ti. Ya no hay ninguna condenación para ti. Es un estilo de vida que tú tienes que comenzar a ver en tu caminar. Ya no por tus acciones. Y ahorita vamos a ver cómo es que tenemos que cambiar eso. Pero ya no por tus acciones, sino por lo que la palabra dice que somos. Ya no hay ninguna condenación.
Me caigo, me levanto y digo, Señor, gracias, porque no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. La ley, el pecado ya no tiene un derecho legal sobre tu vida. Por eso dice en Romanos 6 que ya no se enseñoreará más de tu vida, ya no tendrá dominio sobre ti. ¿Ok? Entonces, una provisión de la gracia. Ahora tengo que entender que cada vez que cometo una falta, me levanto y sigo caminando en el Espíritu y digo, la ley, el pecado no se enseñorea, no me domina más. No hay ninguna condenación para mí. Estoy comenzando a vivir de acuerdo a lo que soy en Cristo. Lo vamos a ver más claro. Y nada me puede separar del amor de Dios. Ustedes lo pueden leer ahí en Romanos 8, del 33 en adelante. Les voy a leer nada más poquito. Tenemos que dejar en claro absolutamente, hermanos, que bajo el pacto de la gracia no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. El 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién nos separará, 35, del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar. No hay ninguna condenación para ti. Cada vez que la riegas, y la regamos muchas veces, no hay más condenación para ti. Entonces, necesitas entender, hermanos, que el caminar cristiano es un reflejo de esta Biblia en tu vida. Ahorita vamos a ver un versículo de eso. Si la Biblia dice que no hay ninguna condenación para ti cuando la riegas, entonces cuando la riegues necesitas levantarte y decir, Padre, ninguna condenación hay para mí, gracias, porque en Cristo Jesús tengo la provisión, el perdón fue dado, no hay acusación de parte tuya, el enemigo va a estar haciendo lo que sabe hacer, acusar, y me va a estar diciendo, la volviste a regar, volviste a hacer lo mismo que dijiste que no, pero ya no estoy caminando bajo el pacto de condenación, ni bajo el pacto de muerte, estoy caminando bajo la gracia, y bajo la gracia me puedo levantar cuando la riegue, no si la riego, cuando la riegue, y puedo decir, ninguna condenación hay para mí. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús fue depositado todo el castigo que a mí me correspondía. Y sigo caminando. No estoy tratando de justificarme yo. Estoy hablando de lo que Él hizo en mí. Estoy hablando de la ira de Dios que vino sobre Jesús y que el castigo de la paz que yo disfruto fue sobre Él. Pero tengo que comenzar a caminar en la gracia, en el nuevo pacto, en acuerdo con lo que está escrito de mí, de lo que Cristo hizo para mí. Entonces, si Cristo dice no hay ninguna condenación hay. Tú lo tienes que aplicar, hermano. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Moisés caminó perfectamente con Dios. Cada vez que Dios le decía algo, él iba y lo hacía. Echa el hacha en el agua amarga, le echó y se hizo dulce. Querían agua la primera vez en el desierto, pégale con tu vara a la peña y salió agua de la peña. Camina más adelante, vas a hallar 70 palmeras con dátiles. Querían provisión de carne, les dio provisión de carne. Moisés venía y les decía todo lo que Dios le decía a él que les dijera. Fue una decisión de Moisés el obedecer a Dios, y todo fue por gracia. Todo esto es antes del monte Sinaí. Pero luego vino la ocasión cuando llegaron a Refidim, que ahí en Refidim Dios
porque Moisés fue y se acercó nuevamente a Dios. El pueblo estaba clamando por agua, estaban enojados, lo querían matar. Se rebelaron ahí otra vez contra Dios grandemente. Moisés va con Dios y Dios le dice: Moisés, esto es lo que vas a hacer. Ve y háblale a la peña y dile a la peña que dé agua. Y Moisés estaba harto de estar oyendo a la congregación. Y va frustrado con su vara, llega a donde está la peña y le pega a la peña otra vez con la vara. Y Dios nos explica, nos dice que por causa de eso no entró a la tierra prometida. Y la razón fue porque, dicen muchos por ahí, es que le pegó 2 veces a la peña. No es que le haya pegado 2 veces la segunda vez a la peña, hermanos. Cuando el mandato o la orden fue: háblale a la peña que te dé agua. La razón fue porque Moisés fue y le pegó nuevamente a la peña. ¿Y la peña quién es? Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, que la peña que los guiaba era Cristo. Entonces, cuando golpeó 2 veces, está golpeando con su vara 2 veces a Cristo. Y Cristo murió una sola vez por todos nuestros pecados. Él fue castigado una sola vez por todo eso. A lo que voy es que Él tuvo la decisión de obedecer a Dios. Nosotros tenemos también la obligación, hermanos, de decidir si queremos seguir en el nuevo pacto o queremos seguir bajo el antiguo pacto de la ley. El pacto de la ley te dice: ¿qué vas a hacer tú? Tienes que orar 3 veces al día, 2 horas cuando menos. Tienes que ayunar cada vez que haya un problema. Si no asistes a la iglesia, quién sabe cómo te vaya. Tienes que estar diezmando continuamente. No te atrevas a hablar mal del líder. Y comienzan a imponer una bola de cosas que yo no estoy diciendo que son buenas o malas. Lo que te estoy diciendo es que te ponen delante de ti una serie de normas para que tú las cumplas. Y si no las cumples, entonces hay condenación, hay problemas. Y quieren poner sobre ti la carga de poder cumplir la ley de Dios. Pero en el nuevo pacto Dios te está diciendo: ya comprobamos que tú no lo podías hacer. La ley no fue hecha para que tú la cumplieras. Cristo vino y la cumplió por ti. Lo acabamos de leer en el versículo 3 de Romanos 8. Dice, por si se les olvidó, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, bajo nuestro desempeño, sino bajo el Espíritu. Entonces, el capítulo 8, hermanos, nos describe totalmente y nos pone en evidencia que no hay condenación para nosotros, que la ley del pecado legalmente ya no tiene autoridad contra ti cuando peques, porque vas a cometer pecados. Pero si tú caminas bajo la gracia, la autoridad del pecado ya no tiene efecto sobre tu vida, a menos de que digas: déjame ver cómo puedo corregir esto. Y no es que no lo tengas que corregir, pero no eres tú el que lo va a corregir, sino Dios en ti. Y esto es bien importante que tú lo entiendas. Es Dios actuando dentro de ti que te va a sacar de toda situación de la carne. Por eso dice que Jesús vino a cumplir la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en ti, que no puedes cumplir. Él la hizo, la cumplió perfectamente, para que cuando tú tropieces no tengas que decir: ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a corregir esto que tengo? Ya no puedo. Ese es el capítulo 7. Y ya comprobamos que nosotros no podemos cambiar absolutamente nada, pero Cristo en nosotros sí.
Pues de aquí en adelante les voy a estar leyendo cómo hacer ese cambio en tu interior. Y espero que se haya entendido, son temas profundos, son temas difíciles, pero el propósito de todo esto, hermanos, es que aprendamos a caminar como Cristo caminó aquí en la tierra. Y Él caminó en victoria. Entonces ya les he leído yo 1:19. Todavía tengo algo que recorrer, otra media hora, así que adelante. Me digo yo mismo porque si no. Ok, Gálatas 4:19, lo voy a hacer como referencia nada más, ya lo hemos visto. Dice Pablo: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y la palabra formado es la palabra ajuste de partes, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Formar a Cristo en mi interior. Recuerden esto, hermanos. El espíritu de ustedes ya nació de nuevo. El espíritu de ustedes no va a cambiar nunca. Ya fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero sí tenemos nosotros que entender que tenemos que cambiar algo en nosotros. Y cuando digo cambiar, estoy haciendo referencia al alma y al cuerpo. Eso sí tengo yo que, mediante mi identidad, hacer cambiar esas cosas en mi alma. Entonces, el ajuste de partes que voy a hacer está haciendo referencia a un ajuste de partes en mi alma, que es el intelecto, la voluntad y las emociones. Tengo que modificar mi forma de pensar, tengo que tomar una autoridad sobre mi voluntad y tengo que controlar mis emociones para que no me domine la carne. Lo tengo que hacer, porque mi alma y mi cuerpo no nacieron de nuevo, hermanos. Entonces, cuando Pablo hace referencia en 4:19, que dice: hay un ajuste de partes que tengo que hacer, está hablando de tu alma y de tu cuerpo, no de tu espíritu. No tienes que ajustar absolutamente nada en tu espíritu. ¿Ok? Ahora, los voy a llevar a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, y vamos a comenzar a ver la forma en la que Dios nos da provisión para ir cambiando todas estas cosas. En el capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, se refiere a mí, ¿verdad? A ustedes y a mí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, así como estamos ahorita, vamos a mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor, hermanos? Si yo quiero ver así a cara descubierta la gloria del Señor, como en un espejo, ¿a dónde tengo que ir para poder ver esa gloria de Dios? ¿A la palabra? Si yo quiero ver a cara descubierta, como en un espejo, y la Biblia nos dice en Santiago que la Biblia es un espejo no para que nosotros nos veamos, sino que para que veamos a Cristo y cambiemos nosotros conforme a esa imagen que está aquí descrita de Él. Bueno, a eso está haciendo referencia aquí. Cuando dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Esta es la gloria del Señor. Aquí dice lo que Jesucristo es, lo que hizo, lo que es ahorita, lo que fue, cómo es que quiere que vivamos, qué dice que somos nosotros, si dice que somos, Él es sano, nosotros somos sanos, si dice que estamos protegidos, si dice que tenemos el servicio de los ángeles a nuestro favor. O sea, la gloria de Dios está manifiesta aquí en esta palabra. Cuando yo voy a la Biblia y veo
la leo, estoy leyendo la gloria del Señor. A cara descubierta. Entonces dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, aquí, somos transformados, metamorfo, esa es la palabra metamorfo. Cada vez que yo veo la gloria del Señor aquí, como 2 Corintios 5:21, que dijimos ahorita, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estoy viendo la gloria del Señor ahí, porque me está diciendo que Él murió para llevar todos mis pecados, se hizo pecado para que yo fuese hecho justicia de Dios en Él. Estoy viendo la gloria de Dios aquí. Bueno, estoy siendo metamorfo. Estoy siendo cambiado en la imagen del Señor. De aquí en adelante me voy a llamar el justo, porque Dios me hizo justo. Si voy a la Escritura donde dice que soy el sano en Cristo Jesús, bueno, estoy viendo la gloria del Señor en su palabra. De ahí en adelante estoy viendo en el espejo del Señor que Él pagó y llevó mis enfermedades para que yo fuese hecho sano. Estoy viendo la gloria del Señor, como en un espejo. Ahora de aquí en adelante, todas las veces que venga algo, me voy a llamar el sano del Señor. Estoy siendo metamorfo en mi alma y en mi cuerpo. Y ahorita vamos a ver cosas muy, muy importantes. ¿Lo ven? Cada vez que yo veo en la palabra de Dios la gloria del Señor, estoy siendo cambiado a la imagen. ¿Se acuerdan que la palabra dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Bueno, esa imagen y semejanza la perdimos cuando Adán pecó y nosotros hicimos lo que sabemos hacer en la carne. Pero ahora en Cristo Jesús fuimos hechos a imagen de Dios y ahora estamos siendo hechos a semejanza de Dios. Cada vez que nosotros vemos en la palabra y vemos lo que Él es y tomamos por fe lo que Él creó, estoy siendo transformado, metamorfosis a la imagen y semejanza de Jesús. Y a cara descubierta, hermanos, estoy viendo esa gloria, la estoy recibiendo por fe y está sucediendo algo en mi interior. Se los voy a leer ahorita. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, que esa palabra significa semejanza. ¿Ok? Ustedes la pueden consultar, si no me voy a tardar mucho. Cada vez que yo leo la palabra de Dios y veo una promesa, estoy viendo la gloria de Dios. Fue algo creado por Dios, lo tomo por fe, y en mi interior está sucediendo un cambio. Está habiendo una transformación, que a final de cuentas una oruga se convierte en mariposa, ¿verdad? Y mientras estaba estudiando esto, hermano, mientras estaba meditando en esta palabra, el Señor me dijo, estoy preparando tu cuerpo para que puedas disfrutar externamente de lo que eres internamente. El Señor está preparando en nuestra alma y en nuestro cuerpo, está haciendo una obra, hermanos, que finalmente preparó un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado vamos a poder hacer cosas que ustedes ni se imaginan. ¿Se acuerdan del CRISPR de la semana pasada? Bueno, este es JesusPR. Estamos siendo cortados, es un ejemplo, cortados en nuestro DNA, y cada vez que tomamos de la palabra de Dios, están siendo injertados el DNA de Jesús en nosotros. De manera que va a llegar un punto en el que este cuerpo va a tener que ser deshecho. Y va a ser necesario que se nos traiga un cuerpo glorificado para poder manejar
el poder que está dentro de nosotros en nuestro espíritu. Eso viene, hermanos, está encima de nosotros ya. Pero la decisión la tenemos nosotros. Yo puedo ponerle un alto a eso y decir, no, Señor, pues es que tú tienes que hacer todo. O tengo que cambiar yo esto y esto y esto y esto. Yo puedo tomar la decisión de caminar en la ley. Es mi opción, hermanos, finalmente. Pero Dios nos está diciendo cómo caminar en el nuevo pacto, que es bajo la gracia. Y aquí nos está diciendo que tomemos cada una de las promesas de la gloria de Dios, y cada vez que yo tomo por fe algo de lo que está escrito, está en mi interior habiendo una transformación, y estoy caminando, voy a ir caminando de gloria en gloria, porque no toda la gloria la leo en una sola sentada, ni la entiendo en un año ni en 2 años. Yo sigo entendiendo cosas diariamente que digo, Señor, lo recibo. Estoy siendo transformado en mi interior. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, ahí vamos. Quiero que noten quién es el que ocasiona esa transformación en ustedes, en este versículo. Porque dice que a cara descubierta, como en un espejo, estoy viendo la gloria del Señor, y que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Lo ven? No por tus acciones. Que le eché limón al agua y ahora la tomo así con limón. Como por el Espíritu del Señor. Entonces, el Espíritu del Señor es el que está haciendo la transformación. ¿Se acuerdan que Romanos 8:2 dice que el poder, que el poder del Espíritu que da vida? Es el poder, es el Espíritu el que da vida en tu interior. Cuando tomas la promesa, la recibes por fe, comienzas a ser cambiado en tu interior, no por tus acciones, sino por tomar lo que Dios dice que tú eres, ¿verdad? Yo creo que ya está quedando un poquito más claro en este aspecto. 3 de Juan, versículo 2. Hay otra pequeña pepita de oro ahí que me dio el Señor con respecto a este tema. Bueno, se los voy a citar. Dice, amados, dice Juan, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Entonces, yo deseo, el deseo de Dios, mediante lo que Juan está escribiendo, dice, el deseo de Dios es que seas prosperado en todas las cosas, pero en base a la forma en la que prospera tu alma, no tu espíritu. Tu espíritu ya no va a prosperar, tu espíritu ya no va a crecer, porque tu espíritu fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios depositó en ti y te formó perfectamente en tu espíritu. No hay nada equivocado ya, ni vas a necesitar nada por toda la eternidad. Por eso Juan está diciendo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu mente, tu intelecto y tus emociones. Así, en la medida que tú estás leyendo la palabra de Dios, viendo a cara descubierta, hallando la gloria de Dios y diciendo, la recibo por fe, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, soy el sano en Cristo Jesús. Cada vez que viene una situación difícil y no sé qué hacer, tengo la provisión de Dios para mandar ángeles en el nombre de Jesucristo, ponerlo donde están mis hijos, ponerlo donde están estas personas, y decir, gracias Padre, porque el ministerio de los ángeles que tú me diste a mí, mis ángeles personales, tú dijiste en tu palabra que fueron puestos para servicio de los que son herederos de la salvación. Ese soy yo, Padre. Yo no lo inventé, tú lo pusiste, por lo tanto lo creo, lo recibo y por fe digo, ángeles del Señor, vayan y estaciónense a los lados de mis hijos
y guárdenlos de todo ataque del enemigo. Esa es provisión nuestra para nosotros, hermanos. Y no estoy cayendo en arrogancia, porque el Salmo 103 nos dice que los ángeles o los ministros de Dios obedecen a la voz de la palabra del Señor. Entonces, estoy tomando una provisión dada para mí, estoy caminando en el Espíritu y estoy haciendo que Dios pueda trabajar en mi interior. Cuando el Señor dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, dice que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando yo vaya y haga algo y resulte mala la circunstancia, yo voy a seguir diciendo, mas gracias sean dadas a Dios, que me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La circunstancia que resultó ser equivocada no va a ser la que dicte el resultado final. Caminar en el Espíritu no significa conformarse a los resultados del mundo. Caminar en el Espíritu significa que a pesar de las circunstancias, yo me voy a alinear con lo que Cristo dice que tengo. Y si Cristo dice que tengo la victoria siempre, en todas las cosas, entonces ante la derrota yo voy a decir, gracias Señor, porque tú me llevas siempre. Y yo no sé por qué sucedió esto, no sé qué es lo que está interviniendo aquí, no sé qué está pasando, pero tu palabra dice que tú me llevas siempre en Cristo, en triunfo en Cristo Jesús, y así va a terminar esta circunstancia, en triunfo, gracias a Dios. ¿Lo ven? Estoy caminando en base a lo que Dios dice que tengo en el nuevo pacto, conforme a la gracia de Dios. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque es una forma nueva no nueva, pero una revelación que se le está dando al cuerpo de Cristo para que tenga cuidado en su caminar de aquí en adelante, porque las circunstancias y las cosas en el mundo van a estar empeorando de más en más. Ya no hay regreso. Vamos a estar viendo cosas que no nos van a gustar, pero en medio de esas circunstancias vamos a caminar por encima del agua. Si hacemos nuestra tarea, porque yo puedo decir sí a esto y elegir no hacer lo que Dios dice que soy. Y la única forma en la que Dios puede transformar y darme la victoria ante las circunstancias es diciéndole a las circunstancias quién es Dios. ¿Lo ven? Pero si yo no le digo a las circunstancias quién es Dios, sino le digo a las circunstancias quién es el mundo, pues me van a estar conformando a la imagen de ellos. Y voy a recibir el resultado que el mundo está recibiendo. Entonces sí tengo que aprender, sí me tengo que esforzar, sí tengo que leer la palabra. Bien, voy a leerles nada más 2 o 3 declaraciones y con eso cierro. Esto vino por causa de un mensaje que me mandó Jorge acerca de una porción de ahí de Joseph Prince que le gustó mucho. Me mandó la cita de Romanos 12:2, en donde nosotros hemos leído, ¿verdad?, que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Bueno, la cita de Romanos 12:2 en la nueva traducción, Living Translation, es que Dios es el que hace esa renovación en nuestro interior. Y eso está en acuerdo con lo que estamos leyendo. Dios es el que pone el querer como el hacer y el que causa que en tu interior puedan suceder las cosas, activarse de manera que se pueda manifestar ahora en tu alma y luego en tu cuerpo, la victoria. No se los voy a leer porque por causa del tiempo, pero los martes podemos hablar de eso. Hay más que tiempo en los martes para describir todo esto. Pero por causa de ese versículo,
Mi contestación vino de parte de Dios porque le dije, Señor, ¿qué le pongo? Ahora sabes que no te pongo lo que yo quiero. Y Dios me dijo, ponle esto, por causa de ese mensaje. Y me dijo, solo viendo en la palabra lo que somos, miren qué bonito lo puso, solo viendo en la palabra lo que somos, creyéndolo y llamándonos así, podremos experimentar por el Espíritu de Dios en nuestro exterior lo que somos por causa de la nueva creación. Otra vez, solo viendo en la palabra lo que somos, que es lo que les digo, el espejo de la palabra, la gloria de Dios está aquí. Solo viendo aquí en esta palabra lo que somos, creyéndolo y llamándonos así, podremos experimentar por el Ruaj, por el Espíritu de Dios, podremos experimentar por fuera lo que fuimos hechos por causa de la nueva creación, o lo que somos en nuestro interior. ¿Lo entendieron? Si no, ahí lo pueden ver en el YouTube. Ok, y en Romanos 8, del versículo 5 hasta el versículo 11, Pablo nos dice exactamente lo mismo que yo les he dicho en 1 hora y media. Nos dice que la renovación de nuestra mente, se los quiero leer fielmente, dice, porque el ser, for to be carnally minded, dice, pero no me acuerdo cómo lo dicen. Creo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Sí, en el 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya vimos que ahí aplica la ley. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En la New King James dice, for to be carnally minded, es muerte. El estar pensando en las cosas del mundo, en las cosas que nosotros tenemos que hacer para modificar nuestra conducta, nos lleva a la muerte. But to be spiritually minded is life and peace. El pensar con una mente espiritual nos lleva hacia la vida y hacia la paz, que es identificarnos con lo que la palabra dice que somos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya voy a acabar. Entonces, ya les di ejemplos, ¿verdad? Puse aquí ese de siempre en triunfo, puse 1 Tesalonicenses 4:16, en la que dice, alentados unos a otros con estas palabras, porque el rapto viene, el arrebatamiento, y ya hemos entendido que es un rapto pretribulacional, es antes de la tribulación, hay un gap ahí. Si Pablo no quisiera decir, o el Espíritu de Dios no quisiera decir, alentados unos a otros con estas palabras, pues entonces nos metía en la tribulación, porque si ya han venido a las clases de los martes, el entrar en esa tribulación no es nada alentador, no sería nada alentador. Las cosas que van a estar sucediendo, hermano, échele ganas, al cabo te van a degollar. Pablo no estaría diciendo eso. Nos está diciendo, hermano, la situación está difícil, las cosas están que no sabemos cómo venga y cómo vaya a cambiar el mundo, pero sí sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que no vamos a pasar por esos 7 años de tribulación. Esas son palabras alentadoras. Me estoy conformando a la imagen de Dios. Vivo bajo la protección de Dios, tengo el escudo de Dios, los ángeles son ministradores nuestros, ningún virus toca nuestro cuerpo, ya lo vimos en el Salmo 91. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan tomando de la palabra y cambiando su forma de declarar
a las circunstancias para que Dios pueda actuar en su interior y cambiar todo lo que se ve que no tiene solución. Solo tú, últimas dos declaraciones, solo tú puedes detener la transformación. Ni siquiera Dios puede detener la transformación tuya, hermanos. Solamente tú la puedes detener si decides actuar conforme a la ley o a tu desempeño. Solo tú la puedes detener. Dios no va a intervenir para decirte no lo hagas. El diablo va a estar tratando, pero nadie puede hacer que tu vida sea una vida de derrota o de victoria más que tú, porque Dios ya dio todas las cosas. Última, caminar en el Espíritu es confesar la verdad y seguir caminando ante cada tropiezo. Y por causa del 4 de julio no estoy muy seguro si Dios lo puso así por eso o no, pero me puso take a stand. Vota Dios todas las veces en tu caminar. Decide hablar lo que Dios dice que eres todas las veces. Mantente firme, hermanos. Ok. Les voy a decir esto nada más porque Dios me está diciendo que se los diga. Yo sé que ya es la 1:45, pero el hermano Andrew Wommack es uno de los fieles siervos de Dios que hablan la palabra en acuerdo con lo que está escrito. Y al hermano Andrew Wommack le dio cáncer en el oído. Le comenzó con una ronchita, se la rascó, le comenzó a sangrar, se le hizo una como lengüita y se la arrancó. Y se lo dejó así. Y esa parte comenzó a crecer. Y si ustedes quieren ver eso, lo pueden ver en una de sus estudios. Sale como en semanas y semanas. Parece que trae un audífono para ver qué le están diciendo. No es audífono, es el cáncer que está creciendo en su oreja. Y él no fue al doctor. No estoy diciendo que no vayan. Cada situación es diferente. Todas son guiadas por el Espíritu de Dios, hermanos. Pero sí tenemos que llegar al convencimiento de que si seguimos lo que la palabra dice, Dios es más que suficiente para sanar cualquier situación en tu vida. Y él decidió no ir al doctor, aunque en su iglesia había personas que eran doctores. Y lo vieron y le dijeron, hermano, necesita tratarse eso, porque es un cáncer, no me acuerdo cómo se llamaba el cáncer ese. Y comenzó a crecer más y más y más. Y él comenzó a establecerse en la verdad y comenzar a decir lo que la Biblia dice que es en Cristo Jesús. Comenzó a llamarse eso. Para no hacerles la historia muy larga, pasaron 5 años, hermanos. 5 años. Tiempo en el cual 2 de sus conocidos murieron por causa de lo mismo. Y se mantuvo firme ante las circunstancias. Dice que a donde iba tenía que pedir plásticos porque donde quiera que se acostaba dejaba las almohadas y las sábanas manchadas de sangre. Pero de sus labios nunca cayó la verdad de la palabra de Dios que dice, por las llagas de Jesús soy sano. Ante la circunstancia, 5 años, yo no sé por qué. Yo tengo cosas que han salido inmediatamente, tengo cosas que me han sucedido y Dios me ha sacado de las circunstancias o de las enfermedades. Tengo cosas que aún están en curso, pero todas Dios me dio la victoria ya. Y por causa de ese entrenamiento del cuerpo de Cristo, es que nosotros podemos ahora comenzar a caminar en la misma verdad y con los mismos resultados. Cualquiera de ustedes que vea ahorita al hermano Andrew, lo van a ver con su oreja perfectamente sana.
Así que no tenemos que andar, tenemos que entender que para poder recibir eso tenemos que creer que existe Dios y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que llegar a ese convencimiento. Pero en Dios, hermanos, tenemos la provisión para toda circunstancia, por medio de su palabra. Él es nuestra salida, Él es nuestra victoria, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, en Él no nos falta nada, en Él estamos completos y ya estamos caminando en nuestro interior en una perfecta victoria todos los días de nuestra vida. Pero tenemos que aprender a caminar en el nuevo pacto de gracia, por medio de la fe. Amén. ¿Les sirvió, hermanos? Yo sé que estuvo difícil hasta para mí, pero en la medida que vamos sacando este tema, se va a ir haciendo cada vez más fácil. Y yo no puedo dejar de seguir estudiando cosas de estas que me hablan de la grandeza de mi Dios y de lo que hizo por mí y de lo que yo soy en esta tierra, que me está diciendo a cada rato que me voy a morir de 1001 cosas y que cada síntoma que viene es el COVID y que cada vez que esto es el COVID y que esto eso sí lo podemos oír todos los días. Pero cuando hablamos de estos temas y de que no hay nada que nos pueda causar la muerte antes de tiempo, si caminamos en su palabra, no lo soportamos muchas veces. Y a veces preferimos levantarnos e irnos, ¿verdad? No es fácil. Queremos volver a darle a Dios la responsabilidad de que haga las cosas por nosotros. Y eso no va a suceder. Si ustedes siguen caminando en la ley, van a irse al cielo más pronto. Se van a ir al cielo. Pero yo no me quiero ir al cielo antes de terminar la obra que Dios comenzó en mi vida. Quiero terminarla para la gloria de Él. Amén. Bien, yo creo que ya es suficiente. Vamos a estar de pie. Dios los bendice, hermanos.